Ahí habían 3 casos, uno era el de más próximos a cerrar, que era el tema de Joan. Joan, ya la semana pasada comenzamos los contactos con Valladolid, lo arreglamos con Magic el domingo y me pidió no viajar. Y efectivamente ayer ya se hizo oficial y bueno, muy contento porque creo que Joan lo que necesita es jugar, es un jugador en el que confiamos en él, tiene mucho potencial, pero necesita partidos, minutos, y creo que en el Valladolid, que van a hacer un buen equipo, pues va a disponer de ellos. El otro caso es el de Thierry. Thierry tiene varias opciones, ayer también estuvo viajando para intentar cerrar lo suyo, de momento no se ha hecho nada oficial y esperemos que se haga en las próximas horas porque ya tiene que entrar en su recta final. Bueno, tiene en Francia, tiene Turquía, tiene Grecia, la verdad es que tiene bastantes propuestas. Yo hablé con él, lo que quiero es que se encuentre una solución pues lo más rápidamente posible por el bien de todos. Y luego el tercer caso es el de Germán, que también estamos tratando su salida, tiene ahí algunas opciones, es quizás un poco más complicado por las ofertas que está recibiendo, pero son las 3 que ahora mismo están sobre la mesa. Y el resto, pues bueno, trabajando en ellas y también esperamos que sea una semana interesante para poder cerrar cosas, tanto esta como al principio de la que viene. No, parado no hay nada, está todo en marcha, lo que pasa es que las salidas no dependen de uno mismo, dependen de muchos factores, ¿no? Del club que lo quiera, del jugador, del aspecto económico, y entonces es un proceso lento, pero como dije también el otro día, la actitud de todos es buena y yo creo que con el paso de los días se irán cerrando cosas. Sí, con Quique la comunicación es diaria y varias veces durante el día y luego aprovechamos obviamente cuando estamos juntos. La opinión que tiene Quique es muy buena, sobre todo en cuanto a la actitud, porque todo el mundo, absolutamente todos, están trabajando muchísimo, están trabajando bien. Uno de los aspectos muy positivos del entrenador es que sea el jugador que sea, lo trata igual. O sea, para él ahora mismo lo importante es trabajar y no le importa el nombre de con quién está hablando, sino trabajar con todos por igual. Y la opinión que tiene sobre todos es muy buena, porque es que la actitud es muy buena por parte de todos. En cuanto a las incorporaciones que queremos hacer, entendemos obviamente a la gente porque tenemos que hacer las incorporaciones, lo tenemos claro, pero es un proceso que tenemos marcado, sabemos quién queremos que venga y ahora estamos en vía de negociaciones, estamos en vía de espera, hay que esperar el momento oportuno del mercado también para intentar avanzar, pero las cartas están marcadas, los nombres están marcados y tenemos muy claro qué jugador nos gustaría que viniera al Español dentro de una lista. Camaras es un jugador que como todo el mundo sabe pues está en la lista porque consideramos que es un muy buen centrocampista de rendimiento inmediato y también de mucho futuro. Pero al igual que está él, pues hay otras opciones. Y entonces el mercado nos va a llevar al final a acabar de componer una plantilla que queremos que sea muy, muy potente e intentar hacerlo lo antes posible. Pero es verdad que el timing, como siempre digo, en el fútbol hay que manejarlo bien. Bueno, las sensaciones fueron, primero que es el típico partido de pretemporada, donde el ritmo de partido fue medio bajo en determinados momentos, pero con cosas muy interesantes. Por el poco tiempo que llevamos trabajando vi un equipo con las líneas bastante juntas, con un bloque donde era difícil superarnos por dentro, en fases con buena posesión de balón, que eso es muy interesante, y con jugadores que se nota que te van a aportar mucho en cuanto a calidad y experiencia. Está claro que queda muchísimo, malo sería si ayer los viera muy 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 bien, porque todavía queda mucho recorrido y la verdad es que me dejó buenas sensaciones. Yo hablé de me hizo gracia porque luego creo que se cambiaron cosas que creo que no dije, pero creo que hablé de 2 defensas. Sí, por eso. Sí, yo hablé de 2 defensas y la idea que tenemos claro el perfil y en función del perfil vendrá otro perfil. Pero lo que queremos son 2 defensas para acabar de rematar nuestra defensa. O sea, tenemos claro los perfiles y estamos trabajando en ese aspecto. Un central específico queremos incorporarlo y luego vendrá un defensa que va a poder
alternar las posiciones. Bueno, es lo que también lo comenté, a día de hoy no se ha hecho ningún movimiento más, las prioridades del equipo es reforzar la línea defensiva y la línea de centro del campo, eso es lo más urgente para nosotros.